Shalom, amados. Parashá número 2, Noaj. Sexta Aliyá. Génesis capítulo 9, versículo 18 a capítulo 10, versículo 32. Dice así: Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Cuando viajaban del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: He aquí que ellos son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será impedido. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje de su compañero. Y el Eterno los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Estas son las generaciones de Shem. Shem tenía 100 años y fue el padre de Arpachshad, 2 años después del diluvio. Y vivió Shem 500 años después de haber engendrado a Arpachshad, y tuvo otros hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y fue padre de Shelag. Y vivió Arpachshad 403 años después de haber engendrado a Shelag, y tuvo otros hijos e hijas. Shelag vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Shelag 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y fue padre de Nahor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nahor, y tuvo otros hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y fue padre de Tera. Y vivió Nahor 119 años después de haber engendrado a Terah, y tuvo otros hijos e hijas. Terah vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nahor y de Aram. Estas son las generaciones de Terah. Terah fue padre de Abram, de Nahor y de Aram. Aram fue padre de Lot. Aram murió en presencia de su padre Terah, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nahor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Yiscá. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Terah tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Terah fueron 205 años, y murió Terah en Harán. Comentarios. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice: Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Cuando viajaban del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí nos dice la Torá que toda la tierra hablaba una lengua
y que las personas de esta generación utilizaban ladrillos y asfalto para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Según el Zohar, existen dos mundos paralelos, el santo y el malvado, igual que existen 10 sefirot dentro del lado puro y santo. También existen 10 sefirot en el mundo impuro y malvado. Dice el Zohar: vengan y miren. Y ellos dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. La palabra vengan es una invitación. Las palabras edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos no fueron acompañadas por acciones. La mera pronunciación de las palabras causó la construcción de la ciudad y la torre en los mundos superiores. La gente escuchó un mal consejo, seguir la estupidez y la vanidad de sus corazones e ir en contra del Santísimo, bendito sea Él. Rab Abba dijo entonces que ellos siguieron la estupidez de sus corazones, pero utilizaron la jokmá de la clipá para dejar el dominio superior de la santidad y entrar en el dominio de las clipot, intercambiando su gloria, bendito sea Él, por la de un extraño Él. En esto hay un secreto de sabiduría suprema. El Zohar Noach 42, 342, 3. La ciudad y la torre que llegaba hasta el cielo se refieren en realidad a las 10 sefirot del mundo impuro. La ciudad tiene correlación con la sefirá de Jokmá en el lado oscuro y la torre tiene correlación con la sefirá de Biná. Los ladrillos utilizados para construir esa ciudad y la torre eran las letras del alfabeto hebreo, que es también la una lengua de la tierra, de la cual hablan la Torá y el Zohar. El versículo hagámonos un nombre famoso es otra referencia al maravilloso poder de las letras hebreas. En el Zohar aprendemos que la gente de aquella generación era espiritualmente adepta pero malvada, sensible a las influencias oscuras del otro lado. Ellos descubrieron la sabiduría secreta de la Kabbalah que dejó atrás Noah y la utilizaron para obtener el control sobre el mundo. Dice el Zohar: todo era acorde al secreto de la sabiduría. Ellos planificaron fortalecer el poder del otro lado en el mundo y adorarlo, pero sabían que todo el juicio malvado desciende de ahí a los mundos al hacerlo. Esperaban disipar el nivel de santidad. El Zohar Noach 42, 348. A través del poder de las letras hebreas y la unidad intacta de la gente, aquellas almas negativas ascendieron a los mundos espirituales más elevados, Jokmá y Biná del lado oscuro, para utilizar esta energía negativa con propósitos malvados. Su intención era nada menos que desafiar a Dios y buscar la dominación del mundo. Y la unión, al ser la fuerza más poderosa que existe, hizo imposible que ni siquiera Dios pudiera detenerlos. La gente que construyó la torre era la viva imagen de la altiva arrogancia del hombre, que es tan evidente hoy en día como lo era en el pasado. Por consiguiente, el Zohar declara: y si ellos, puesto que eran un solo corazón y un solo deseo, hablaban todos la lengua santa, tal como está escrito, nada de lo que han planificado hacer les será negado. El Zohar Noach 44, 386. Se aprende que el mal unificado siempre será capaz de derrotar y conquistar al lado de la bondad si no existe unidad entre las personas buenas. La única forma de derrotar al mal unificado es a través de la unión total del lado de la bondad. Consecuentemente, Dios se vio forzado a crear desunión para separar a esta gente rebelde. Por este motivo, el Creador confundió su lenguaje, creando 70 lenguas adicionales y rompiendo así sus líneas de comunicación.
A lo largo de las generaciones y hasta el día de hoy, se ha perdido para la humanidad el verdadero poder y el propósito real del hebreo. Sin embargo, el gran cabalista Rab Yehudá Ashlag escribió que en nuestros tiempos la gente malvada no buscará la Kabbalah, pues habrán sido totalmente seducidos por el mundo material y todas sus riquezas ilusorias. Solo los buenos de entre la humanidad aceptarán esta sabiduría, y por eso ahora los secretos cabalísticos de las letras hebreas pueden una vez más ser revelados al mundo. La información de que todas estas fuerzas maravillosas están ahora disponibles para nuestro uso es en realidad el propósito subyacente de este libro. Un poder espiritual asombroso se ha colocado en nuestras manos. A través de la meditación podemos ahora destruir la ciudad y derrumbar la torre de fuerzas negativas, liberándonos para siempre de su mala influencia, tal como afirma enfáticamente el Zohar. Como el lado santo, el otro lado no tiene poder para gobernar en el mundo sin una ciudad y una torre. El Zohar, Noach 42, 351. A través de la Kabbalah y la Torá, se trae inmediatamente hacia nosotros la era del Mesías de una forma misericordiosa y compasiva, en lugar de hacerlo de una forma imbuida con la cualidad del juicio severo, tal como dice el Zohar. Para nosotros y para todos aquellos que se ocupan con el trabajo espiritual y son de un corazón y un deseo únicos, nada de lo que queremos hacer nos será negado. El Zohar, Noach 44, 386. Génesis 11:10 dice: Estas son las generaciones de Shem. Shem tenía 100 años y fue el padre de Arpachshad, 2 años después del diluvio. Se nos cuenta que hubo 10 generaciones de Noach a Abraham, que es el mismo número de generaciones que hubo entre Adán y Noach. La Kabbalah revela que esto indica la estructura cíclica de nuestro universo. Además, según los cabalistas, la realidad está compuesta de 10 dimensiones, a las que se refieren como las 10 sefirot, que significa 10 emanaciones de luz. Estas 10 dimensiones se formaron cuando la fuerza divina infinita que los sabios llaman luz se contrajo. Esta contracción creó un punto minúsculo de oscuridad en el cual nació nuestro universo. El cabalista del siglo XVI, Rav Yitzhak Luria el Ari, que en hebreo quiere decir león, reveló que 6 de estas 10 dimensiones se compactaron, envolviéndose en una superdimensión conocida como Seiram-Pin. Ahora, siglos después de que nuestros ancestros revelaran que la realidad existe en 10 dimensiones, los físicos modernos han llegado a las mismas conclusiones tentativas en su teoría de las supercuerdas. En su libro Hiperespacio, el doctor Michio Kaku, un físico teórico y proponente líder de la teoría de las supercuerdas, escribe: el universo es una sinfonía de cuerdas vibrantes, y cuando las cuerdas se mueven en el espacio-tiempo de 10 dimensiones, distorsionan el espacio-tiempo en la misma forma que predijo la relatividad general. Los físicos rescatan nuestro conocido universo de 4 dimensiones, asumiendo que durante el Big Bang 6 de las 10 dimensiones se enroscaron o se compactaron en una pequeña bola, mientras que las 4 restantes se expandieron explosivamente, dándonos el universo que vemos. Esas 6 dimensiones que se encuentran justo más allá de nuestra percepción son la fuente y el manantial de todo el conocimiento y la plenitud que aparecen en nuestro mundo. Este es el reino sobre el cual escribió Platón, el eterno mundo de las ideas o formas que existe más allá del mundo físico de los 5 sentidos. Isaac Newton, descubridor de la gravedad y ávido estudiante de la Kabbalah, su copia del Zohar repleta de anotaciones,
Está ahora en la biblioteca de King's College de Cambridge. Escribió: Platón, al viajar a Egipto, cuando los judíos eran numerosos en ese país, aprendió allí sus opiniones metafísicas sobre los seres superiores y las causas formales de todas las cosas que él llama ideas y que los cabalistas llaman sefirot. M.S. Yauda, 15.7, página 137v. La conexión con este reino multidimensional conocido como Seiranpin es la clave para obtener el control genuino y la plenitud en la vida, pero no resulta fácil hacer conexión. Por consiguiente, tenemos la Torá y otras herramientas cabalísticas como el Zohar para ayudarnos a conectar el campo físico y el espiritual. Siempre que la Torá hace alusión a las 10 sefirot de forma codificada, como ocurre con las 10 generaciones, es una indicación de que a través del texto estamos haciendo contacto con estas esferas celestiales. Entonces, la luz fluye a nuestro mundo, creando el orden a partir del caos, ayudándonos a corregir nuestros errores pasados y acelerando la llegada de nuestra redención final. Génesis capítulo 11, versículo 11, dice: Y vivió Shem 500 años después de haber engendrado a Arpachshad, y tuvo otros hijos e hijas. Se nos cuenta que durante las 10 generaciones anteriores a Noah, la esperanza de vida media de los humanos era aproximadamente de 300 años. Durante las generaciones anteriores a Abraham, la esperanza media de vida descendió a 100 años aproximadamente. A medida que nos alejamos del tiempo de Adán y Javá en el jardín de Edén, donde la inmortalidad era la norma, la muerte se convierte en una fuerza más y más poderosa en el mundo. Al utilizar herramientas como el Zohar, los 72 nombres de Dios y la Torá, podemos regresar al jardín de Edén y recuperar la luz de la inmortalidad. Y también podemos utilizar aquellos versículos en la Torá que hablan de todas las generaciones como un antídoto para la muerte y revirtiendo así el proceso de envejecimiento y acelerando la llegada de la inmortalidad en la tierra durante nuestra vida. Génesis capítulo 11, versículo 26 dice: Terach vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nahor y de Aram. En una historia que se relata en el Midrash, Comentarios de la Torá, Abram fue lanzado a un horno por Nimrod, sin embargo no se quemó y logró escapar ileso. Los sabios nos dicen que Abram utilizó el instrumento de los 72 nombres de Dios, el cual le otorgó el poder del control mental sobre la materia para lograr este milagro de protección. Por medio del nombre de Abraham y también por la calidad de la luz contenida dentro del texto de esta sección, podemos sintonizarnos con los 72 nombres de Dios y alcanzar un estado de control mental sobre la materia. De esta manera, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida personal y se nos lanza al fuego de sucesos desafiantes, podemos triunfar sobre el mundo físico del caos. Sin embargo, todo comienza con una confianza y una certeza totales en la luz del Creador, así como con el deseo de resistirnos a nuestras tendencias reactivas habituales y propias. Si tenemos estas dos cualidades aseguradas en nuestros corazones, no hay límite a lo que podemos hacer, desde provocar un cambio milagroso en la naturaleza humana a descubrir los asombrosos secretos de la madre naturaleza. Mediante una comprensión de esta sección de Génesis, todo el mundo puede lograr el poder mental sobre la materia y con este el control absoluto sobre el mundo físico. Shalom Urahot, paz y bendiciones.